Un cordial saludo, soy Gilberto León, autor de los sistemas Construcsoft. Vamos a ver cómo se calculan los gastos generales. Tenemos una obra de señalización vial con un metrado y tenemos el presupuesto conformado por una sección de señalización y un cerco perimetral. Esta obra tiene un presupuesto que está disgregado en partidas globales, material, mano de obra, equipos, subcontratos y subanálisis de segundo nivel, y podemos calcular aquí los gastos generales. Supervisión y dirección técnica. Requerimos un ingeniero residente de obra, luego un ingeniero residente de obra por 3 meses con un sueldo de 4.000. Un ingeniero asistente por 2 meses con un sueldo de 3.000. Un personal administrativo. Un administrador de obra por 2 meses con un sueldo de 2.800. Un planillero por 2 meses con un sueldo de 1.500. Un auxiliar de oficina también por 2 meses con un sueldo de 1.200. Y requerimos un jefe de almacén por, vamos a decir, por 1 mes y con un sueldo de 1.500. El personal de oficina central puede ser que se requiera de una secretaria por 1 mes con un sueldo de 1.200. Un personal de obra, vamos a colocar un guardián por 3 meses con un sueldo de 1.200. Movilidad a obra. Eso es el viaje del personal hacia la obra. Requerimos viajes de dirección técnica que viajen, por ejemplo, un ingeniero que haga unos 4 viajes y que cueste 300 soles cada viaje. Y movilidad de obreros, por decir, que llevemos una cantidad de 10 obreros que hagan 2 viajes cada uno a un precio de 120. Movilidad en obra. Vamos a decir que tenemos que hacer una movilidad de operarios que sean 4 operarios y que me hagan 10 viajes estos operarios.
a un costo de 50 soles. Alquileres y servicios. Vamos a tener que alquilar quizá un local para la obra. Por 2 meses a un costo de 3.000 soles. Gastos varios que sean gastos de comunicación. Por 2 meses a un precio de 600 soles. Y unos gastos de una camioneta de supervisión. También por 2 meses. Y a un costo de 3.200. Y acá tenemos otros gastos que es 0.26 que el sistema lo ha generado automáticamente. Vamos a decir que acá tenemos un costo, vamos a colocarle un costo con unos 500 soles. 500 más 0.26 es 526. Este punto 26 es el monto para cuadrar los gastos generales y que el porcentaje de acá de los gastos generales variables multiplicados por el costo directo sea exactamente al resultado. Igual se hace también con los gastos generales fijos. Seguros y gastos financieros. Vamos a decir que tenemos una fianza de adelanto de un precio de 3.000 soles. Y impuestos que sean unos gastos de la sede central y que sea el 1%. Y unos gastos financieros del 0.5%. Ya el sistema me está haciendo un cálculo que dice 726.229.91, que viene a ser ya el costo de estos gastos generales variables sumados al costo directo, porque estamos trabajando la utilidad sobre el costo directo. Vamos a impuestos. Tenemos unos seguros. Que sea 0.5%. Unos gastos de licitación, que es gastos de elaboración de propuesta. Unos gastos notariales. Global también. Y unos gastos de estudio de suelos, por decir. Este es el cálculo de los gastos generales. Y en gastos varios vamos a completarlo con una, por decir que se requiera para la obra una compra
de una cocina. Y en otros gastos vamos a colocarle un precio de unos 1000 soles. Muy bien, tenemos los gastos generales, variables y fijos y tenemos el presupuesto total. Si nosotros multiplicamos este porcentaje por el costo directo, es exactamente este monto. Igual si multiplicamos los gastos generales fijos por el costo directo, es este monto. Quiere decir que el sistema, cuando calculó los impuestos, los calculó en base a ese monto 726.414.47. Ya el sistema hizo la iteración y me calculó en función al presupuesto final de la obra. Vamos a decir que tengamos acá una utilidad del 10% y unos impuestos que sea el impuesto general a las ventas del 18%. Y tenemos el presupuesto total de la obra, ya incluido el cálculo de los gastos generales. Esta es la forma como se alimentan los gastos generales en el sistema Construcsoft. Dependiendo también de cómo se haya originalmente pensado cómo se debe calcular la utilidad, ¿no? En este caso estamos en el presupuesto tipo 2 que calcula la utilidad sobre el costo directo. El tipo 1 calcula la utilidad sobre el costo directo más gastos generales, y tipo 3 y 4 es la utilidad global, es un monto global, no calcula la utilidad. Podemos decir que sea 15% de gastos generales y utilidad, pero también tenemos la opción de ponerlo sobre el costo directo más gastos generales o solo sobre el costo directo. Muy bien, espero que descarguen y prueben el sistema, el cual será de mucha utilidad para su empresa. Suscríbanse y recomiéndenlo. El sistema lo pueden descargar desde nuestra página www.construcsoft.com. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.